Pues, hermanos, hemos venido hablando precisamente de persecución y vituperio, la persecución que ha sufrido nuestro Señor Jesucristo desde su nacimiento, y cada uno de los que son sus seguidores. En algunos países es mayor la persecución, en otros países son apresados, son muertos los hombres y mujeres que creen en el Señor Jesucristo. Y aquí en México hay algunos lugares en donde también estamos pasando por cuestiones de este tipo. Sí, aquí en Ixmiquilpan, en Huejutla, también sabemos que en el estado de Chiapas, en Oaxaca, en muchos estados hay persecución, y todo esto pues resultado del pecado, de la maldad que se enseñorea sobre el mundo, que se enseñorea sobre naciones y también sobre pueblos. Y dentro de todo esto hemos venido platicando acerca también de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que en el momento en que Él fue apresado, todos se dieron la vuelta, huyeron, se escondieron. Sin embargo, algunos estuvieron más tiempo escondidos que otros, y aunque todos se escandalizaron de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, algunos de ellos salieron de esa situación más rápido. Sabemos que Judas ya no logró salir de esa situación y se perdió. Pero todos los discípulos a su tiempo, cada uno fue reconciliándose con el Señor Jesús. Y el día de hoy vamos a ver un ejemplo que viene junto con el ejemplo de Pedro, que lo conocemos bastante bien. Pero este otro ejemplo que vamos a ver el día de hoy es de Juan, el discípulo amado, cómo reaccionó también ante esta situación. Y de esto pues también es importante que nosotros aprendamos que si otros niegan a nuestro Señor, nosotros no. Nosotros, aunque no digamos que preferimos morir que negarlo, pero que así lo hagamos. Es decir, que no seamos ligeros con nuestra lengua, pero que más bien seamos firmes en nuestros hechos. Los invito a que vayamos a el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18. Juan capítulo 18, verso 15. Este pasaje, este episodio se titula Pedro en el patio de Anás. Y dice así, Juan 18:15, y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Es decir, en el momento en que apresaron al Señor Jesús, todos huyeron, todos se escondieron, pero aquí en este momento, unas horas después de que el Señor había sido apresado, ya ahí estaba Pedro y ahí estaba Juan, nada más que no lo dice con su propio nombre, porque él es quien escribe este evangelio. Dice entonces, y seguían a Jesús. ¿Quiénes? Simón Pedro y el otro discípulo, que era Juan. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Nos está hablando de Juan, el discípulo amado, que era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. De manera que el sumo sacerdote conocía a Juan y sabía que Juan era seguidor de Jesús. Y Juan no intentó esconder eso. Juan no intentó ocultar que él era seguidor de Jesús. Y nos dice que entonces entró Juan acompañando a Jesús al patio del sumo sacerdote. El Señor Jesús apresado y Juan junto a él, acompañándolo.
preguntándose, ¿qué va a pasar con el Señor? Preguntándose, ¿qué van a hacer con Él? Preguntándose, ¿qué es lo que le van a cuestionar al Maestro? Y qué hermoso pensar que Juan no se preocupó de sí mismo. No se preocupó de lo que el sumo sacerdote iba a pensar de él. No se preocupó de lo que los demás discípulos estarían pensando de él. Juan no se preocupó de lo que los opositores de nuestro Señor Jesucristo, es decir, los fariseos y los sacerdotes, iban a pensar de él. Él estaba preocupado de su Maestro, de su Señor, de su Salvador. Y esto es un alma pura, con sentimientos puros. Es la forma de ser, de vivir y de hacer de alguien que ha sido cautivado por la personalidad de nuestro Salvador. Juan no se preocupó de sí mismo. No se preocupó de que si lo iban a apresar también. No se preocupó de que si lo iban a golpear a él también. Él se preocupó del Señor Jesús. Y dentro de toda su preocupación, también corriendo por su mente la impotencia. Él estaba junto al Señor, pero ¿qué podía hacer por el Señor Jesús? Y ahí entra lo que hablábamos hace rato de la compasión. Él sintió esa compasión por el Señor Jesús, esa compasión que el Señor Jesús siente por todos y cada uno de nosotros. Ya la había encontrado y ya la había sentido y ya la estaba viviendo el apóstol Juan. Y no en vano, pues era llamado el apóstol amado, y no en vano iba él y se recargaba en el hombro del Señor Jesús. Él había encontrado, alcanzado una identificación completa, total, con el Maestro. Dice entonces que Pedro, verso 16, estaba afuera. Pedro se quedó afuera, muy seguramente preocupado de sí mismo. Pedro estaba a la puerta. Y entonces salió Juan y habló a la portera. Y Juan hizo entrar a Pedro. La mujer portera era una empleada del sumo sacerdote. Y así como Juan conocía al sumo sacerdote y el sumo sacerdote conocía a Juan, que era seguidor del Mesías, de igual manera la mujer portera conocía a Juan y conocía a Pedro. Y ella sabía que eran seguidores de Jesús. Y Juan, preocupado del Maestro, pues está tratando de darle al Señor Jesús mayor compañía que la de él mismo, es decir, la de Juan. Y entonces también Juan se preocupó de Pedro. Y qué hermoso pensar que Juan en su corazón se preocupó de su Maestro, pero Juan también se preocupó de Pedro. ¿Y qué no es esto lo que el Señor Jesús enseñó? Amarás al Señor con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Juan sale a recoger a Pedro, habla con la portera, habla con la empleada, y no era necesario decirle yo soy o yo era seguidor de Jesús. No, porque ellos sabían quién era Juan. Y Juan habla con la mujer y le dice, deja pasar a Pedro porque él también viene con nosotros. Y Pedro ya era conocido, ya la portera lo sabía, ya el sumo sacerdote lo sabía. Sin embargo, Pedro todavía no estaba plenamente identificado con el Señor Jesús. De manera que entonces Juan le pide a la portera, a la vigilanta,
que deje entrar a Pedro. Y entonces la criada portera voltea con Pedro y le dice: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y nuestro amigo Pedro, con su bocota, tratando de tapar el sol con un dedo, y él le responde y le dice: no, yo no soy. Pero la portera ya lo sabía. El sumo sacerdote ya lo sabía. Juan ya lo sabía. El Señor Jesús ya lo sabía. Pero es algo importante que nosotros consideremos que, pues, nosotros también, ¿qué haríamos? ¿Nos portaríamos como Pedro, como la mayoría de los discípulos que huyeron y desaparecieron, o seríamos como Pedro, que reapareció, pero para avergonzarse del Señor Jesús? O si fuéramos lo deseable para nuestro Señor y Salvador, que actuáramos como Juan, que apareciéramos, pero no para avergonzarnos, sino para reconocerlo, que apareciéramos para preocuparnos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que por un momento en nuestra existencia nos olvidáramos de nosotros mismos y pensáramos en aquel que es el dueño de nuestra vida, que por un momento en nuestra existencia nos olvidáramos de nosotros mismos y diéramos la honra a aquel que merece la honra, que merece el honor, que pagó el precio de nuestra vida, que pagó el precio de nuestra muerte, que pagó el precio de nuestra salvación. ¿Qué diera cada uno de nosotros? ¿Qué diera el Señor Jesucristo que actuáramos, que hiciéramos, que de nuestra alma saliera esa compasión para amar con todas nuestras fuerzas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y dice en el verso 18: y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también Pedro estaba ahí con ellos calentándose. Nuevamente Pedrito se nos salió por un lado, se fue a la fogata. ¿Para qué estar con el Señor Jesús? Pero aquí ya no se nos menciona nuevamente a Juan. Juan estaba nuevamente acompañando al Señor Jesús. Si bien Juan no podía hacer nada, pero en los momentos difíciles de la vida, mis hermanos, nuestra presencia junto al lado de aquellos que amamos, junto a aquellos que están pasando por sufrimiento o por enfermedad, es importante, hermanos. Juan no logró que liberaran al Señor Jesús, pero él ahí estuvo con él. Muchas veces, quizás ante un enfermo o ante alguien que está preso en la cárcel, no vamos a poder quizás sanarlo, no vamos a poder obtener la libertad de esa persona, pero sí podemos acompañarlo en los momentos difíciles de la vida. Dicen que los verdaderos amigos se conocen en la cárcel y en el hospital. Y aquí el Señor Jesús estaba, pues ya, digamos que en la cárcel, y ahí Él conoció a cada uno de sus discípulos. Ya el Señor ya los conocía, pero ahí los discípulos tuvieron la oportunidad de mostrarse, así como se mostró Judas, así como se mostró Juan, así como se mostró Pedro. Cada uno de nosotros tenemos la ocasión
en nuestra existencia demostrarnos al Señor Jesús quiénes somos, si realmente lo amamos, si realmente lo amamos con todas nuestras fuerzas. Tenemos también nosotros la oportunidad de dejar de pensar un momento en nosotros mismos y darle lugar al que merece la honra, porque es nuestro dueño, porque es nuestro Salvador, porque es el que sostiene nuestra vida. Pues el día de hoy quisiera que hablemos acerca de otro ejemplo, de otro hombre que también tuvo sus fallas, como todo ser humano, pero que esas fallas él supo hacerlas a un lado para darle la honra y la gloria a quien la merece, a nuestro Salvador, a nuestro Creador. Los invito a que vayamos a Hebreos. ¿Ya saben de quién vamos a hablar? ¿Ya se imaginan de quién vamos a hablar? Es otro gran ejemplo de fe. Es otro gran ejemplo de amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hebreos 11. Cerca. 11:23. Moisés, el hermano libertador de una nación, del pueblo de Dios. El Señor Jesús estaba con Moisés cuando Moisés estaba liberando al pueblo de Israel de Egipto. El Señor Jesús existe eternamente y para siempre. Él no tiene principio, no tiene fin. Cuando el mundo fue formado, nuestro Señor Jesucristo ya existía y Él intervino en la formación de este mundo. Y Él intervino en la formación del ser humano y Él intervino en la formación de cada uno de los que hemos nacido sobre la faz de la tierra. Y aquí en este ejemplo de fe, así como el ejemplo de Juan, que la verdad es un ejemplo hermoso y maravilloso, y a mí también me gustaría ser así como Juan. Me gustaría ser también como Pedro cuando recibió el Espíritu Santo, pero miren, aquí en este caso, en el caso de Juan, él aún no había recibido el Espíritu de Cristo, pero sin embargo, ya amaba con todas sus fuerzas al Señor Jesús. Y de igual manera, así sucedió con Moisés. Cuando Moisés estaba luchando para liberar el pueblo, el Espíritu Santo aún no era una gracia, aún no era un don para toda la humanidad, sino era una gracia y un don que se les daba en ciertos momentos importantes de la existencia. De manera que Moisés, en ese papel, en esa responsabilidad, salud, tan privilegiada que tuvo delante de Dios, delante de el Señor Jesús, él, aunque no tenía ya de planta en su corazón el Espíritu Santo como ahora Dios nos lo ha dado a nosotros, pero Moisés amaba también a Dios con todas sus fuerzas, así como Juan. Y mire lo que dice aquí, verso 23 del capítulo 11 de Hebreos. Por la fe, fue por creer, por la fe. Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del faraón.
Por la fe, Moisés, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y Moisés escogió primero el ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Y esto es una explicación, mis hermanos, una explicación magistral, es una gran explicación del por qué somos y hacemos como lo hacemos. Dice aquí que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que los deleites temporales del pecado. Los deleites temporales del pecado se oponen a nuestra relación con Dios. Los deleites temporales del pecado estorban a nuestra vida espiritual. Los deleites temporales del pecado son un obstáculo para que nosotros amemos a Dios con todas nuestras fuerzas. Pero todo esto, ¿de quién depende, mis hermanos? Si ya el Señor Jesús pagó en la cruz, si ya el Señor Jesús perdonó nuestros pecados, si ya el Señor Jesús nos ha dado una inclinación a hacer el bien, si ya el Señor Jesús nos ha dado su espíritu, nos ha dado el poder, nos ha dado la valentía, ¿de quién depende ahora que nosotros amemos a Dios sobre todas las cosas? ¿De quién depende que ahora nosotros rechacemos los deleites temporales del pecado? ¿De quién depende? De nosotros mismos, mis hermanos. ¿Cuál era la diferencia entre Pedro y Juan si los dos habían sido discípulos? Y los dos discípulos muy cercanos. Sin embargo, el uno sí amaba a Dios contra viento y marea, y el otro se asustaba de los criados, porque en Juan había un completo y absoluto amor y preocupación por su Salvador. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere de nosotros, mis hermanos. Que así como Moisés rechazó el ser un faraón, que así de igual manera rechazó los deleites temporales del pecado, que de esa manera él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Puede ser que cuando nosotros damos testimonio, puede ser que cuando nosotros hablamos la palabra seamos rechazados, pero eso es preferible que los placeres temporales del pecado. Terminamos. Dice el 26, nos sigue hablando de Moisés. Dice, teniendo, es decir, Moisés consideraba que era de mayor riqueza y de mayor valor soportar el vituperio ¿de quién? De Cristo. Faraón se burló de Dios. Faraón rechazó a Dios. Faraón dijo, ¿quién es ese para que yo obedezca? Y Moisés estaba soportando las burlas, estaba soportando los menosprecios, estaba soportando los vituperios de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y él prefirió eso que el placer temporal del pecado, que los tesoros de oro, de buenos lujos de los egipcios. Y dice que Moisés tenía puestos sus ojos en el galardón. ¿En qué tenía puestos los ojos Moisés? En el galardón, en el premio, en la recompensa. Él tenía puestos sus ojos en
que la obediencia a Dios es más importante que cualquier placer terrenal. Y esto es algo que necesitamos atender todos y cada uno de nosotros, hermanos. Juan se olvidó de sí mismo para pensar en su Salvador, para ponerse en los zapatos de su Salvador, para sentir el dolor que estaba sintiendo el Señor Jesús. Moisés soportó los rechazos, las burlas de Faraón y del pueblo egipcio, en lugar de estar comiendo y bebiendo con ellos, en lugar de estarse paseando en los carros lujosos, en lugar de estarse acostando en una cama de seda. Todo esto Moisés lo rechazó y no lo miró y no sintió ni pena ni tristeza por no tener tan buena comida. No sintió pena ni tristeza por no tener tan buena bebida ni tan buena ropa, porque él tenía los ojos puestos en el autor, en el consumador de la fe. ¿Y qué vamos a hacer nosotros, hermanos? El país en alerta roja. ¿Y nosotros qué hacemos? Es tiempo de dar testimonio. Es tiempo de ir por el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Es tiempo de que tenga que pasar lo que tenga que pasar, nuestros ojos estén puestos en el galardón, en la vida eterna, en la misericordia del Señor, en la protección de nuestro Señor. Bien dijo el Señor Jesús, no te cuides del que te puede destruir el cuerpo, cuídate de aquel que va a determinar tu destino en la vida eterna. Mis hermanos, los invito en esta hora para que seamos como Juan, olvidándonos de nosotros mismos y pensar en nuestro Señor y Salvador y amarlo con todas nuestras fuerzas. Los invito a que seamos como Moisés, que rechacemos el placer temporal del pecado para dar lugar a la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Oremos. Padre, en este día y a esta hora, tú nos conoces a cada uno de nosotros, Señor. Tú eres nuestro dueño, tú pagaste el precio de cada uno de nosotros. Y no solamente no nos has pagado conforme a nuestros pecados e iniquidades, sino que tu gracia se ha derramado sobre nosotros en vida eterna, en una nueva vida, aquí y ahora, en una resurrección, juntamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así como en Deuteronomio, tú, Señor, nos has dicho que te amemos con todas nuestras fuerzas. Y así como lo hizo Juan, así queremos ser, así queremos hacer. Amarte, Señor, con todas nuestras fuerzas. Que así como Juan se preocupó de su hermano Pedro, que también así nosotros nos preocupemos, nos dolamos y sintamos el dolor de aquellos que no te conocen y que se están perdiendo. Quizás algunos están en nuestra familia, quizás algunos están en nuestro vecindario, en el trabajo. Por todos lados, Señor, hay gente que no ha tomado su decisión, su determinación. Y nosotros, tus hijos, Señor, te rogamos que ahora que nos has dado el Santo y Divino Espíritu, no actuemos como cuando Pedro no tenía tu Espíritu. Que actuemos como tu hijo Juan. Que actuemos como Moisés, que hizo a un lado los placeres de los egipcios y prefirió ser maltratado como
también tú, Señor, fuiste maltratado por nosotros, que ahora también nosotros, con amor, por gratitud, demos esta palabra de salvación. Y si la aceptan, gloria a Dios, porque hemos ganado a alguien para ti. Y si la rechazan, Padre, nosotros tenemos una tarea que tú nos has encomendado: ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Señor, ayúdanos, guíanos, que tu Espíritu nos gobierne para que nuestros labios hablen tus palabras. Te lo rogamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.